Las luces fluorescentes de la sala de urgencias del hospital de St. Catherine zumbaban sobre mi cabeza como avispas enfurecidas. Cada parpadeo provocaba una nueva oleada de náuseas en mi estómago, que ya estaba revuelto. Apoyé la palma de la mano contra la fría pared de azulejos del pasillo del personal. Respiraba por la nariz tal y como me había enseñado la aplicación para el embarazo, contando hasta 4 con cada inhalación. 4 meses. Estaba embarazada de 4 meses y nadie podía saberlo. Mi mano se movió instintivamente hacia mi abdomen, donde una pequeña curva comenzaba a notarse bajo mi bata. Había empezado a llevar una talla más grande hacía 2 semanas para ocultar el cambio, poniéndome varias capas de ropa y moviéndome con cuidado para no llamar la atención. Las náuseas matutinas, que eran una broma cruel, ya que duraban todo el maldito día, por fin habían empezado a remitir en las últimas 2 semanas, pero el agotamiento profundo seguía siendo mi compañero constante, haciendo que cada turno de 12 horas se sintiera como correr una maratón por arenas movedizas. Riley, traumatología, 2, necesita limpieza. La voz de Jen interrumpió mi momento de debilidad. Ni siquiera me miró al pasar corriendo, con los brazos llenos de sábanas limpias. Herida de bala. La policía todavía está procesando la escena, pero necesitamos que esté lista para el próximo paciente. Tragué saliva con dificultad para contener las náuseas que me subían por la garganta. Herida de bala, sangre, el olor metálico que se adhería a todo y que me revolvió el estómago incluso en un buen día. Este no era un buen día. Cogí el carro de limpieza del armario de suministros y lo llené con desinfectante industrial que olía a limón concentrado y productos químicos. El olor me llegó a las fosas nasales y tuve que apartar la cara, respirando por la boca, esforzándome por no vomitar allí mismo, en el pasillo. Puedes hacerlo, me dije a mí misma, lo has hecho 1000 veces. Solo una habitación más, solo un paciente más, solo un día más. Eso es lo que me había estado repitiendo durante 4 meses. Desde aquella noche, desde que él apareció, había enterrado el recuerdo en lo más profundo de mi ser, donde guardaba todas las cosas que me dolían demasiado como para enfrentarlas. La forma en que sus manos se habían posado sobre mi piel, reverentes y posesivas a la vez. El sonido de mi nombre en su boca, áspero por el deseo. A la mañana siguiente, cuando me desperté sola en esa habitación de hotel, con nada más que una nota que decía que había tenido que marcharse por una emergencia y un número de teléfono al que me daba vergüenza llamar. Y luego, 2 semanas después, ver su cara en la portada de una revista sensacionalista en la caja del supermercado. Roman Valente, magnate inmobiliario multimillonario, con el brazo alrededor de una despampanante rubia con un vestido de diseño. El titular decía, Valente, heredero, se casará con la hija del senador Morrison, miembro de la alta sociedad. Compré la revista con manos temblorosas. Leí cada palabra del anuncio de compromiso y me quedé mirando las fotos de ellos en una gala benéfica en la que se veían perfectos juntos. Dinero antiguo y nuevo poder, decía el artículo. Una unión que remodelaría el panorama político de la ciudad. Él había estado comprometido todo ese tiempo, cuando me tocaba como si fuera algo precioso, cuando me susurraba cosas en italiano que me hacían estremecer, cuando me miraba a los ojos y me hacía creer, durante una noche perfecta, que era más que otra enfermera con exceso de trabajo que luchaba por pagar el alquiler de un apartamento estudio con daños por agua y un casero que ignoraba las solicitudes de mantenimiento. No había sido más que una distracción. Un rollo de una noche. Olvidable, excepto que yo no podía olvidar. Y ahora llevaba dentro de mí la prueba de aquella noche. La prueba de embarazo había dado positivo hacía 10 semanas. Me había hecho 4 más para estar segura, viendo aparecer la segunda línea con una mezcla de terror y algo más que no sabía nombrar. Me senté en el suelo del baño de mi apartamento hasta que se me entumecieron las piernas, tratando de decidir qué hacer. No podía contactar con él. No quería hacerlo. El hombre estaba comprometido para casarse. Claramente vivía una vida en la que yo no tenía cabida.
y había aprendido la lección sobre los hombres que hacían promesas que no cumplían, sobre esperar cosas que nunca serían mías. Sí que tomé una decisión. Lo haría sola. Había hecho todo lo demás sola desde que mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 19 años. Me había pagado la carrera de enfermería sola. Había sobrevivido sola mis primeros años en esta ciudad brutal. También podía criar a un bebé sola. Excepto algunos días, como hoy, en los que el cansancio se posaba en mi pecho como un peso y cada olor me daba ganas de vomitar, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Si tal vez debería haber intentado decírselo, si tal vez Riley... La voz de Jen era ahora aguda, impaciente. Traumatología 2, ahora. Enderecé la espalda, empujé la camilla hacia adelante y entré en la sala de traumatología. La habitación estaba tan mal como esperaba. Sangre en el suelo, sangre en las paredes, sangre filtrándose en las juntas entre las baldosas, donde sería un infierno limpiarla. El olor a cobre me invadió las fosas nasales y mi estómago se revolvió violentamente. Apenas llegué al cubo de residuos biológicos antes de vomitar. Jesús, Riley, ¿estás bien? Jen apareció en la puerta, preocupada, rompiendo por fin su habitual eficiencia. Es la tercera vez esta semana. Estoy bien, jadeé, limpiándome la boca con el dorso de la mano. Es solo el olor. Últimamente me está afectando. Me estudió con los ojos entrecerrados y vi el momento exacto en que se dio cuenta. Su mirada se posó en mi estómago y luego volvió a mi cara. Riley, no, dije bruscamente. Por favor, es solo que no puedo hablar de ello. No aquí, no ahora. Se quedó callada un momento y luego asintió. De acuerdo, pero tienes que decírselo pronto al Dr. Martínez. No puedes seguir trabajando en traumatología si estás... Lo sé. La interrumpí antes de que pudiera decir la palabra. Lo haré, pero aún no. Y no hasta que haya descubierto cómo hacer que esto funcione. No hasta que haya ahorrado suficiente dinero para tomarme la baja por maternidad sin perder mi apartamento. No hasta que me haya convencido a mí misma de que realmente puedo hacerlo. Limpié la sala de traumatología con precisión mecánica, respirando por la boca, concentrándome en la tarea en lugar de en las náuseas, el miedo o la soledad que amenazaban con devorarme por completo. Cuando terminé, mi turno estaba a punto de acabar. Solo 2 horas más. Podría aguantar 2 horas más. Estaba reponiendo el carro de suministros cuando oí el alboroto en el pasillo principal. Voces elevadas, urgentes y por debajo de todo ello, un tono de mando que me erizó el vello de la nuca. No me importan tus protocolos. Una voz masculina atravesó el caos, profunda, áspera, con un acento que envolvía ciertas palabras como una caricia. Mi hombre necesita al mejor cirujano que tengáis, y lo necesita ahora. Esa voz, no podía ser. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, y miré hacia el pasillo, en dirección a la recepción. Y allí estaba, Román Valente en persona, tan devastadoramente guapo como lo recordaba, alto y de hombros anchos, con un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Su cabello oscuro se echaba hacia atrás desde un rostro que parecía esculpido en mármol. Pómulos afilados, mandíbula fuerte y esos ojos, oscuros e intensos, que en ese momento estaban fijos en la desafortunada enfermera administrativa que intentaba explicarle los procedimientos del hospital. Le acompañaban 2 hombres, ambos con complexión de luchadores profesionales y con expresiones que sugerían que estarían encantados de hacer cumplir lo que su jefe quisiera. Señor Valente, dijo la enfermera, con la voz ligeramente temblorosa, entiendo su preocupación, pero todos los pacientes deben ser clasificados según... Le dispararon mientras me protegía, interrumpió Roman, bajando la voz hasta convertirla en algo peligroso. Se está desangrando mientras ustedes se dedican a papeleos. Tráiganme a su mejor cirujano. Fue entonces cuando me fijé en el tercer hombre, medio sostenido por los guardaespaldas de Román. Tenía la camisa empapada de sangre y el rostro pálido por la conmoción. Una herida de bala, por supuesto. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro se diera cuenta, llevándome por el pasillo hacia ellos.
El instinto profesional se impuso al instinto de supervivencia. Yo me encargo, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Trama 3 está abierta. Voy a buscar al Dr. Chen. Roman giró la cabeza hacia mí al oír mi voz. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia y vi cómo el reconocimiento se reflejaba en su rostro. Su expresión pasó de autoritaria a sorprendida y luego a algo que no pude descifrar en un abrir y cerrar de ojos. Riley, dijo, pronunciando mi nombre con rudeza, de la misma manera que lo había dicho aquella noche, con las manos en mi pelo y su cuerpo moviéndose contra el mío. No podía respirar, no podía pensar, solo podía mirarlo, mientras el mundo se inclinaba hacia un lado y 4 meses de defensas, cuidadosamente construidas, se desmoronaban. ¿Se conocen?, preguntó la enfermera administrativa, mirándonos con confusión. No, dije al mismo tiempo que Roman. Sí. Entrecerró los ojos. Tenemos que hablar. Tengo que ayudar a tu amigo, respondí, obligándome a adoptar una actitud profesional. Era la única forma de sobrevivir a aquello. Jen, llama al Dr. Chen. Dile que tenemos un herido de bala, cavidad torácica, hemorragia activa. Prepara la sala de traumatología 3. Me acerqué al hombre herido, evitando deliberadamente mirar a Roman, aunque podía sentir su mirada sobre mí como un contacto físico. Llevamos al paciente a la sala de traumatología 3, lo estabilizamos y el Dr. Chen se puso a trabajar con él. Durante todo ese tiempo era muy consciente de la presencia de Roman justo al otro lado de la puerta, mirando a través de la ventana, con esos ojos oscuros siguiendo cada uno de mis movimientos. Para cuando el Lord Chen tuvo al paciente lo suficientemente estable como para llevarlo a cirugía, mis manos temblaban y mi estómago volvía a revolverse. Buen trabajo, Morgan, dijo el Dr. Chen mientras llevábamos al paciente hacia el ascensor. ¿Estás bien? Estás pálida. Bien, mentí. Solo es un turno largo. Me giré para marcharme, para escapar, para alejarme lo más posible de Roman Valente antes de hacer alguna estupidez, como llorar, gritar o decirle exactamente lo que pensaba de los hombres que te hacen creer en los cuentos de hadas y luego resultan estar comprometidos con otra persona. Pero él estaba allí, bloqueándome el paso con su gran corpulencia llenando el pasillo. Riley, repitió, tenemos que hablar ahora. Estoy trabajando, dije, tratando de esquivarlo. Su mano se extendió no para agarrarme, sino para crear una barrera. Por favor. La policía me desarmó. Este hombre poderoso que claramente dominaba las salas y asustaba al personal administrativo, estaba diciendo, por favor. 5 minutos, dije. La sala de consultas familiares al final del pasillo a la izquierda. Lo llevé allí, con el corazón latiendo con fuerza y la mente acelerada. ¿Qué podría querer decirme? ¿Iba a pedirme que no le contara a nadie lo de nuestra noche juntos? ¿Iba a ofrecerme dinero para que guardara silencio? Dios mío, lo sabía. Bajé la mirada hacia mi bata, hacia la forma en que la tela colgaba holgada sobre mi barriguita apenas visible. No podía saberlo, había tenido mucho cuidado. La sala de consultas era pequeña y privada, diseñada para dar malas noticias a las familias. Me pareció apropiada. Roman cerró la puerta detrás de nosotros con un suave clic. En ese espacio cerrado podía oler su colonia, algo amaderado y caro que me trajo recuerdos de sábanas enredadas y palabras susurradas. Durante meses, dijo en voz baja, desapareciste durante 4 meses. No desaparecí, dije, levantando la barbilla. Me fui a casa. No estabas allí. Dejaste una nota. Tenía una emergencia. Dejé mi número. Te dejaste muchas cosas en el tintero, le respondí, como el hecho de que estabas comprometido. Apretó la mandíbula. No es lo que piensas. ¿En serio? Me reí con un sonido amargo, porque creo que eres un hombre que se acuesta con mujeres al azar mientras su prometida planea su boda. Creo que eres exactamente el tipo de hombre en el que no deberías haber confiado. Y creo que esta conversación ha terminado. Me acerqué a la puerta, pero él se interpuso delante de ella. Riley, por favor, escucha. No. Mi voz se quebró. No quiero escucharlo. No quiero tus explicaciones, ni tus excusas, ni las mentiras que hayas preparado. Quiero que me dejes en paz. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Exigí,
con la ira finalmente superando al miedo y al desamor. ¿Qué podrías querer de mí? Tuvimos una noche, una. Se acabó. Vuelve con tu prometido, a tu vida perfecta, y olvídate de que existo. Lo he intentado, dijo con rudeza. He intentado olvidarte todos los días durante 4 meses. El sabor de tus labios, los sonidos que emitías, la forma en que me mirabas como si yo valiera algo más que el apellido de mi cuenta bancaria. Lo he intentado, Riley, y no puedo. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Quería creerlas, Dios, quería creerlas con todas mis fuerzas, pero había aprendido la lección sobre creer en cosas que eran demasiado buenas para ser verdad. Estoy segura de que a tu prometido le encantaría oír eso, dije fríamente. El compromiso es un asunto de negocios, dijo acercándose. Una alianza política, los intereses de mi familia y la influencia del senador Morrison. Se acordó antes incluso de que te conociera. Entonces rompe el compromiso. Lo estoy intentando. Levantó la mano casi tocando mi cara antes de contenerse. Pero estas cosas son complicadas. Hay acuerdos, contratos, expectativas. Para. Levanté una mano. Para. No me importan tus complicaciones, ni tus alianzas políticas, ni cualquier excusa que vayas a dar. He pasado 4 meses superándote. No lo hagas más difícil de lo necesario. ¿Superarme? Repitió, con los ojos fijos en los míos. ¿Es eso lo que estás haciendo? Sí. Entonces, ¿por qué pareces estar a punto de llorar? Porque lo estoy, pensé. Porque volver a verte me duele más de lo que creía posible. Porque estoy embarazada de ti y nunca podré decírtelo. Estoy cansada, dije en su lugar. Ha sido un turno muy largo. Me estudió durante un largo momento y vi el instante exacto en que su mirada se posó en mi cuerpo, fijándose en la holgada bata, en el color de mi piel, en las ojeras bajo mis ojos. ¿Estás enferma? Preguntó con preocupación traspasando su controlado exterior. No, Riley, tu amiga va a entrar en quirófano. Le interrumpí, desesperada por acabar con aquello antes de que viera demasiado, adivinara demasiado. Deberías estar allí. Tengo que volver al trabajo. Alcé la mano hacia el pomo de la puerta, pero él me la cubrió con la suya. El contacto me recorrió como una descarga eléctrica, y el recuerdo muscular de aquella noche hizo que mi cuerpo reaccionara, aunque mi mente me gritaba que huyera. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Encontraré la manera de arreglar lo nuestro. No hay ningún nosotros, susurré. Nunca lo hubo. Liberé mi mano y salí, dejándolo allí de pie en esa pequeña habitación con sus promesas rotas y su complicada vida. Llegué al baño del personal antes de que brotaran las lágrimas. Llegué a un cubículo antes de que mis piernas se rindieran. Pasé el resto de mi turno en piloto automático, evitando los pasillos donde podría encontrarme con él de nuevo. Pero sabía con certeza, en lo más profundo de mi ser, que Roman Valente acababa de volver a entrar en mi vida. Y esta vez no iba a dejarme escapar. Pensé que evitar a Roman Valente sería fácil. El hospital era enorme. Su mundo y el mío apenas se solapaban. Y si mantenía la cabeza gacha y me ceñía a mi horario, nuestros caminos no volverían a cruzarse. Me equivoqué. La primera señal llegó a la mañana siguiente. Llegué a mi turno y encontré un enorme ramo de rosas blancas esperándome en la sala de enfermeras. Mi nombre estaba escrito en la tarjeta con una elegante caligrafía. «Alguien tiene un admirador», dijo Jen, moviendo las cejas. «¿Un novio secreto?» «No». Arranqué la tarjeta de las flores sin abrirla y la tiré a la basura. Solo alguien que no entiende la palabra «no». Pero las rosas siguieron llegando todos los días durante una semana. Siempre blancas, siempre extravagantes, siempre con una tarjeta que no leía antes de tirarla. Al octavo día, las rosas venían acompañadas de algo más, un anuncio de donación publicado en la sala de descanso del personal. Roman Valente había donado $5 millones al servicio de urgencias de St. Catherine para la renovación de equipos, bonificaciones para el personal y mejoras en las instalaciones. ¿Te lo puedes creer? Jen se emocionó al leer el anuncio por encima de mi hombro. 5 millones, así sin más. Dicen que nunca antes había hecho una donación a un hospital.
¿Por qué crees que nos eligió a nosotros? Yo sabía exactamente por qué, y eso me hizo hervir la sangre. Las rosas dejaron de llegar después de eso, pero las pruebas de la presencia de Roman no. Llegó una nueva máquina de resonancia magnética, de última generación. Se renovó la sala de descanso del personal, con sillones de masaje y una elegante máquina de café expreso. Nuestro presupuesto para suministros se triplicó de la noche a la mañana. Estaba comprando su entrada en mi lugar de trabajo, haciéndose indispensable, asegurándose de que todo el mundo en St. Catharines cantara sus alabanzas. Era calculado, estratégico y estaba funcionando. Ese tal Valente es un santo, dijo una de las enfermeras mayores durante un descanso. ¿Te has enterado? Ha pagado personalmente la deuda médica de 3 familias de nuestra lista de pacientes. Simplemente la ha perdonado. No dije nada, solo bebí un sorbo de té e intenté ignorar las revoluciones en mi estómago, que no tenían nada que ver con el embarazo. 2 semanas después de nuestro encuentro, salía del hospital tras un turno de noche cuando vi el coche, un elegante SUV negro con cristales tintados aparcado al otro lado de la calle, con una vista clara de la salida de empleados. Lo había visto antes. Me di cuenta de que 3 veces de esa semana, siempre en el mismo lugar, siempre ocupado, aunque no podía ver al conductor a través del cristal oscuro. Mi corazón se aceleró mientras caminaba hacia la parada del autobús, muy consciente del vehículo detrás de mí. Cuando llegó el autobús y subí a bordo, el SUV se incorporó al tráfico, siguiéndome a una distancia discreta. Me estaba haciendo seguir. Me bajé 2 paradas antes y me metí en una tienda de la esquina, observando a través de la ventana cómo el todoterreno pasaba y luego daba la vuelta. Me temblaban las manos cuando saqué el teléfono y finalmente llamé al número de aquella nota de hacía 4 meses. Contestó al primer tono. Riley, retira a tus perros, le dije sin preámbulos. Deja de hacer que me sigan. Necesito saber que estás a salvo. Su voz era exasperantemente tranquila. Estoy perfectamente a salvo. Estaba perfectamente a salvo antes de que decidieras entrometerte en mi vida. ¿De verdad? Su tono se volvió más agudo, porque por lo que he averiguado, vuelves a casa sola a las 2 de la madrugada por barrios en los que el mes pasado se produjeron 3 atracos. Vives en un edificio con una puerta de seguridad rota y un casero que ignora tus quejas sobre el hombre del 3C que te sigue con la mirada cada vez que pasas. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Cómo sabes eso? Lo sé todo sobre ti, Riley. Su voz se volvió más grave, íntima y posesiva. Sé que vas en autobús porque tu coche se averió hace 6 semanas y no puedes permitirte arreglarlo. Sé que has estado haciendo turnos extra para ahorrar dinero. Sé que comes lo mismo todos los días, un sándwich de pavo y una manzana, porque es lo más barato. Sé que estás pasando apuros y sé por qué. Se me cortó la respiración. ¿Qué quieres decir con que sabes por qué? El silencio se extendió entre nosotros, cargado de significado. Quedemos, dijo finalmente. Esta noche enviaré un coche. No, Riley, le dije. No. Deja de hacer donaciones. Deja de enviarme flores. Deja de hacer que me sigan. Y deja de fingir que tienes derecho a saber nada sobre mi vida. Tuvimos una noche, Roman. Eso no te da ningún derecho, ¿verdad? El peligro había vuelto. Una noche en la que te entregaste a mí por completo. Una noche en la que te hice gritar mi nombre. Una noche que ninguno de los dos puede olvidar por mucho que lo intentemos. El calor me invadió al recordar. Mi cuerpo me traicionaba, incluso cuando mi mente me gritaba que colgara. Estás comprometido, dije con voz temblorosa, con otra persona. Lo que tuvimos se acabó. El compromiso está terminando. Mañana me reuniré con el senador Morrison para disolver el acuerdo. Mi corazón se detuvo. Estás mintiendo. No te miento, Riley. Nunca lo he hecho. Hizo una pausa. El compromiso siempre fue político, siempre temporal. Cumplió su propósito, pero se está convirtiendo en una complicación que ya no necesito. Por mi culpa. Por tu culpa, confirmó. Porque hace 4 meses conocí a una mujer que me miró y vio a un hombre en lugar de un nombre o una cuenta bancaria. Porque no puedo dejar de pensar en ella.
porque cometí un error al marcharme aquella mañana. Y no voy a volver a cometer ese error. Cerré los ojos y presioné mi mano libre contra mi estómago, donde crecía su hijo. Es demasiado tarde, Roman. No lo es. No puede serlo. La desesperación se apoderó de su voz, la primera grieta en su exterior controlado. Riley, por favor, solo háblame. Déjame explicarte todo. Déjame... Tengo que irme. Desconecté antes de que pudiera terminar, antes de ceder a la parte de mí que quería creerle, que quería confiar en él, que quería caer en sus brazos y dejar que lo arreglara todo. Pero los hombres como Roman Valente no arreglaban las cosas. Las poseían. Llegué a casa, muy consciente de que el todoterreno seguía siguiéndome a distancia. Cuando llegué a mi edificio, miré hacia atrás y lo vi aparcado a media manzana, un guardián silencioso que no quería y del que no podía escapar. Dentro de mi apartamento, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella. Presioné mi mano contra mi estómago. Tu padre está loco, le susurré al bebé, completamente loco. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. El hombre del 13 ya no te molestará más. Lo han trasladado. Tu casero arreglará la puerta de seguridad mañana, junto con todo lo demás que has denunciado. Tu coche está en el taller y te lo devolverán el viernes. Y te guste o no, Marcus seguirá vigilando hasta que esté seguro de que estás a salvo. Me quedé mirando el mensaje, dividida entre la gratitud y la furia. Estaba arrollando mi vida, tomando decisiones sin preguntarme, arreglando problemas que yo no le había pedido que arreglara. Llegó otro mensaje. Sé que estás enfadada, pero también sé que tienes miedo, aunque no lo admitas. Déjame protegerte, Riley. Es lo único que te pido. Escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de decidirme finalmente por esta. Tú no decides lo que yo necesito. Su respuesta fue inmediata. Entonces, dime lo que necesitas. Pídeme lo que quieras y será tuyo. No debería responder. Debería bloquear su número, solicitar una orden de alejamiento, hacer algo para poner distancia entre nosotros. En cambio, escribí, necesito que me digas la verdad sobre todo. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, mañana a las 7 p.m. enviaré un coche. Por favor, Riley, dame la oportunidad de explicarte. Debería decir que no. Sabía que debía decir que no, pero estaba cansada de estar sola, cansada de tener miedo, cansada de preguntarme si tal vez, solo tal vez, había algo más en Roman Valente que los titulares de la prensa sensacionalista y las maniobras políticas. Una oportunidad, escribí. Es todo lo que tendrás. Es todo lo que necesito. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana, corriendo la cortina lo justo para ver el todoterreno todavía aparcado abajo. Marcus, Roman lo había llamado mi guardaespaldas no deseado. Mientras observaba, la ventanilla se bajó brevemente y pude ver al hombre que había dentro, de hombros anchos, profesional, claramente exmilitar. Levantó la mano en un pequeño saludo, reconociendo que sabía que lo estaba observando. A pesar de todo, me sentía más segura sabiendo que él estaba allí. Odiaba sentirme así. Odiaba que la protección de Roman ya me envolviera como una cálida manta. Odiaba que una parte de mí quisiera rendirse, dejar que él se ocupara de todo, dejar de luchar tan duro solo para sobrevivir. Pero la supervivencia era lo único que había conocido desde que murieron mis padres. Había construido mi vida sobre la independencia, sobre no necesitar a nadie, sobre ser lo suficientemente fuerte como para valerme por mí misma. Ahora Roman se ofrecía a estar a mi lado o quizá delante de mí, protegiéndome de todo, incluidas mis propias decisiones. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje de texto, sino una alerta de noticias. Última hora. El compromiso de Valente Morrison en peligro. Fuentes cercanas al multimillonario Roman Valente sugieren que el sonado compromiso con la hija del senador Morrison podría estar llegando a su fin. Los representantes se negaron a hacer comentarios. No había mentido. Realmente lo estaba haciendo, rompiendo su compromiso por mí. Darme cuenta de eso me hizo dar vueltas la cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué esperaba él de mí? ¿Qué quería yo de él?
No lo sabía, pero mañana lo descubriría. Me puse el camisón y me metí en la cama, con una mano descansando sobre mi barriguita apenas visible. Mañana escucharía su verdad, y entonces tendría que decidir qué hacer con la mía. Pase lo que pase, le susurré al bebé, te protegeré, incluso de él si es necesario. Pero, mientras me quedaba dormida, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que Roman Valente no era el tipo de hombre del que había que protegerse. Era el tipo de hombre que destruía a cualquiera que intentara quitarle lo que era suyo. Y, de alguna manera, sin quererlo, yo me había convertido en suya. La pregunta era, ¿podría sobrevivir siendo propiedad de un hombre como él, o me perdería por completo en el proceso? El coche que envió Roman no era el todoterreno que había visto siguiéndome. Era un elegante Mercedes negro con asientos de cuero que probablemente costaba más que mi salario anual, conducido por un hombre mayor que se presentó como Vincent y me trató con una diferencia que me hizo sentir incómoda. El señor Valente me pidió que le asegurara que usted tiene el control total esta noche, dijo Vincent mientras nos alejábamos de mi edificio. Si en algún momento deseas marcharte, te llevaré a casa inmediatamente, sin hacer preguntas. Su consideración, el hecho de darme una vía de escape, de asegurarse de que me sintiera segura, me oprimía el pecho. Este era el Roman de aquella noche de hacía 4 meses. El que me pedía permiso antes de cada caricia. El que se aseguraba de que estuviera cómoda. El que me abrazaba después como si fuera algo precioso. Casi había olvidado que esa versión de él existía bajo el imponente multimillonario que había irrumpido en mi vida. Condujimos por la ciudad mientras el crepúsculo se instalaba en el horizonte hasta llegar a un edificio que reconocí por los tabloides. La Torre Valente, la joya de la corona del imperio inmobiliario de Roman. 50 pisos de acero y cristal que dominaban la costa. En la última planta, dijo Vincent, guiándome hacia un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso. El señor Valente está esperando. El ascensor estaba lleno de espejos y tenía una iluminación suave. Y me vi a mí misma mientras subíamos. Me había cambiado 3 veces antes de decidirme por unos sencillos vaqueros y una blusa holgada que ocultaba mi pequeña barriguita. Me había dejado el pelo suelto porque recordaba cómo Roman había enredado sus dedos en él aquella noche. La forma en que me susurró que parecía seda. Odiaba recordar eso. Odiaba haber elegido mi atuendo pensando en él. El ascensor se abrió directamente en un ático que me dejó sin aliento. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los últimos rayos de sol lo pintaban todo de oro. El espacio era masculino, pero no frío. Madera oscura, muebles de cuero, obras de arte que parecían originales y caras. Y allí, de pie junto a las ventanas, de espaldas a mí, estaba Roman. Se había cambiado el traje que llevaba en el hospital. Ahora vestía pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Su cabello oscuro estaba ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. Gracias, Vincent, dijo sin volverse. Eso es todo. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí y nos quedamos solos. Roman se giró lentamente y el impacto de toda su atención me golpeó como una fuerza física. Esos ojos oscuros me recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en mi rostro, mi cuerpo absorbiendo cada detalle. Has venido, dijo, y percibí un alivio genuino en su voz. No estaba seguro de que lo harías. Dijiste que me dirías la verdad. Me quedé cerca del ascensor, manteniendo la distancia. Estoy aquí para escuchar. Eso es todo. Es suficiente. Se dirigió hacia un carrito de bar. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Agua, zumo, té. El hecho de que no me ofreciera alcohol, que pareciera saber de alguna manera que no bebía, me causó un escalofrío. Agua está bien. Sirvió 2 vasos. Me trajo uno, con cuidado de no invadir mi espacio. De cerca, pude ver las finas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la sombra del agotamiento bajo su exterior controlado. Pareces cansado, dije antes de poder evitarlo. Una leve sonrisa tocó sus labios. No he dormido bien en 4 meses. No desde que me desperté en esa habitación de hotel y tú te habías ido.
El recuerdo de aquella mañana me hizo sentir calor. Me desperté y me acurruqué junto a él, con nuestras piernas entrelazadas y su brazo pesado y cálido alrededor de mi cintura. Durante unos momentos perfectos, antes de recuperar completamente la conciencia, me sentí segura, querida, como si perteneciera a ese lugar. Entonces vi la nota, leí su disculpa por marcharse temprano, su promesa de llamar, y encontré su número escrito con letra firme y segura. Me fui antes de que él regresara, con la vergüenza ya quemándome por dentro. ¿Qué tipo de mujer se acuesta con un desconocido? ¿Qué tipo de persona desesperada y solitaria se entrega tan completamente a alguien a quien solo conoce desde hace unas horas? ¿Por qué te fuiste sin llamar? Roman preguntó como si leyera mis pensamientos. Volví una hora más tarde. Te había ido. Sin nota, sin mensaje, solo tu aroma en mis sábanas y el recuerdo de cómo dijiste mi nombre. Me avergonzaba. Admití que no era así. Yo no hago cosas así. Rollos de una noche con desconocidos en habitaciones de hotel. Ni siquiera sé qué me pasó. Yo sí. Dejó su copa sobre la mesa. Lo mismo que me pasó a mí. Reconocimiento. Reconocimiento de algo que ambos necesitábamos. Dio un paso cauteloso hacia mí. Te vi en ese bar, sentada sola con un libro y una copa de vino, como si intentaras desaparecer en un rincón. Y no pude apartar la mirada. No podía dejar de preguntarme qué había puesto esa tristeza en tus ojos. ¿Qué haría falta para hacerte sonreír? Recordé aquella noche con dolorosa claridad. Era el aniversario de la muerte de mis padres, y había ido al bar de un hotel porque no podía soportar estar sola en mi apartamento con mi dolor. Había llevado un libro que no estaba leyendo, pedí vino que no estaba bebiendo e intenté fingir que estaba bien. Entonces apareció Roman, me preguntó si el asiento a mi lado estaba libre y empezó a hablar del libro que tenía en las manos, una colección de poesía que había comprado esa tarde por impulso. «Has citado a Neruda», le dije en voz baja. «El amor es tan breve, el olvido es tan largo. Y tú dijiste que era la verdad más triste y hermosa que habías oído nunca». Su voz se volvió áspera. Quería quitarte esa tristeza, aunque solo fuera por una noche. Quería hacerte olvidar lo que te estaba haciendo daño. Lo conseguiste. La confesión se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Durante esas horas contigo, olvidé todo excepto cómo me hacías sentir. Como si importara, como si me vieran. Tú estás un paso más cerca. Riley, necesito que entiendas algo. Esa noche no fue casual para mí. No fue un encuentro olvidable. Fue la primera vez en mi vida adulta que estuve con alguien que me quería a mí en lugar de lo que podía ofrecerle. ¿Cómo podías saberlo si acabábamos de conocernos? Porque no sabías quién era yo. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. No reconociste mi nombre. No me preguntaste por mi trabajo. No intentaste que te presentara a mis contactos. Solo me hablaste de poesía y dolor, y de cómo el dolor se te queda en el pecho como una piedra que no puedes tragar. Tenía razón. El senador Morrison quería acceder a mis recursos y contactos. Mi familia quería su influencia política. Su hija Victoria quería el apellido Valente y la cuenta bancaria. Todos consiguieron lo que querían, excepto tú. Yo conseguí una cara bonita en los eventos benéficos de una alianza política que, desde entonces, he descubierto que no necesito. Se acercó aún más, ahora a solo un brazo de distancia. El acuerdo se hizo hace años, cuando yo era demasiado joven y estaba demasiado centrado en construir mi imperio como para preocuparme por cosas como el amor o la compañía. Se suponía que se anunciaría hace 6 meses, pero seguí posponiéndolo, poniendo excusas, diciéndome a mí misma que solo necesitaba más tiempo. ¿Por qué? Porque algo en mí sabía que estaba mal, que me estaba encerrando en una vida de transacciones calculadas, cuando en algún lugar ahí fuera podría haber algo real. Levantó la mano, flotando cerca de mi cara, pero sin tocarme. Entonces te conocí y supe lo que había estado esperando. Quería creerle. Dios, quería creerle con todas mis fuerzas. Si eso es cierto, ¿por qué dejaste que anunciaran el compromiso 2 semanas después de nuestra noche juntos? El dolor se reflejó en su rostro. Mi padre tuvo un infarto, leve pero suficiente para aterrorizarlo
y empujarlo a apresurar la boda. Quería verme establecida antes de que Roman apretara los dientes, antes de que le pasara cualquier otra cosa. Intenté explicarle que había conocido a alguien, que necesitaba tiempo, pero él insistió. Dijo que un trato era un trato, que los valentes cumplían su palabra. Así que elegiste las expectativas de tu familia por encima de... No pude terminar. ¿Por encima de qué? Habíamos pasado una noche juntos. Eso no era una relación. No era una promesa. Elegí cumplir con una obligación mientras pensaba cómo volver a encontrarte. Me corrigió. Tú desapareciste, Riley. Sin apellido, sin número de teléfono, sin forma de contactarte. Mi gente te buscó durante meses. A todos los Riley de la ciudad. A todos los nuevos empleados de todos los hospitales. A todos los... Espera. Algo me llamó la atención. Me buscaste durante meses, desde el día después de que descubrí que te habías ido de esa habitación de hotel. Su voz era feroz. ¿Crees que podría olvidarte? ¿Que podría tocar a otra mujer? ¿Besar a otra mujer? Cuando tu sabor está grabado a fuego en mi memoria. Pero las fotos en la prensa sensacionalista, preparadas, necesarias, parte de mantener la ficción de un compromiso que ya estaba tratando de disolver. Finalmente me tocó, con sus dedos suaves en mi mejilla. No he estado con nadie desde que te fui, Riley. No he querido a nadie desde que te fui. La confesión me dejó sin aliento. Roman, dime que tú también lo sientes, exigió, acariciándome el labio inferior con el pulgar. Dime que estos 4 meses han sido tan infernales para ti como lo han sido para mí. Dime que no estoy solo en esta locura. Debería alejarme, crear distancia, protegerme a mí misma y a mi bebé de este hombre peligroso que me miraba como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. En cambio, susurré, no estás solo. Las palabras parecieron romper algo en él. Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos y hundiendo la cara en mi cabello. Creí que te había perdido, dijo con voz ronca cuando te vi en el hospital. Por un momento pensé que te había imaginado, que te había deseado tanto encontrarte que había empezado a alucinar. Me dejé recostar contra él solo por un momento, respirando su aroma. Cedro, bergamota y algo único de Roman. Mi cuerpo lo recordaba, la forma en que encajábamos, la seguridad de sus brazos. Entonces, la realidad volvió a golpearme. Me aparté, poniendo distancia entre nosotros. Esto no cambia nada, dije, aunque lo cambiaba todo. Sigues comprometido. Yo sigo. Me detuve antes de decir embarazada. Sigo intentando construir una vida. No podemos simplemente retomar donde lo dejamos. ¿Por qué no? Porque no es tan sencillo. No puedes comprar tu entrada en mi vida con donaciones al hospital, reparaciones del coche y guardaespaldas. Sí que puedo, me interrumpió. Y lo haré, porque eso es lo que se hace cuando se ama a alguien. Se le protege, se le facilita la vida. Se eliminan todos los obstáculos que se interponen entre él y la felicidad. Amor. La palabra flotaba en el aire entre nosotros, imposible y aterradora. No me amas, dije. Ni siquiera me conoces. Sé que te muerdes el labio inferior cuando piensas. Sé que tarareas mientras trabajas. Viejas canciones que solía cantar tu madre. Sé que temes ser una carga, por lo que nunca pides ayuda, incluso cuando te estás ahogando. Sé que estás embarazada de mí. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Susurré. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros y seguros. Estás embarazada, Riley, de mi hijo, y ibas a afrontarlo sola en lugar de decírmelo. La sangre se me heló en las venas. Mi mano se movió instintivamente hacia mi vientre, protectora, posesiva. ¿Cómo? Mi voz apenas fue un susurro. ¿Cómo lo sabías? La expresión de Roman se suavizó, aunque sus ojos seguían siendo intensos. El día en el hospital, llevabas una bata demasiado grande. No podías soportar el olor de la sangre. Estabas agotada, pálida, con náuseas. Y cuando te dije que teníamos que hablar, tu mano se posó aquí. Señaló mi abdomen, protectora, inconsciente, como las mujeres embarazadas se tocan cuando piensan en su bebé.
Retrocedí tambaleándome hasta que mis piernas chocaron con el sofá y me senté con fuerza. Eso no es... No puedes saberlo con certeza solo por... Le pedí a mi médico que revisara los síntomas. Luego pedí a alguien que lo comprobara con tu compañía de seguros. Al oírlo, contuve el aliento. Él continuó. Tuviste tu primera cita prenatal hace 8 semanas. Estás embarazada de 16 semanas. Darás a luz a finales de abril y la violación de mi privacidad debería haberme enfurecido. En cambio, sentí un extraño alivio al saber que por fin se había descubierto el secreto, que ya no tenía que cargar con él yo sola. No tenías derecho, le dije, pero no había enfado en ello. Tenía todo el derecho. Se sentó a mi lado, cerca, pero sin tocarme. En el momento en que concebiste a mi hijo, tenía derecho a saberlo. Derecho a protegeros a los dos. Derecho a formar parte de esto. No es tu hijo. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca. Estaba saliendo con otra persona. El momento. No lo hagas. Su voz se volvió dura. No me mientas, Riley. No sobre esto. Sé que el bebé es mío y tú también lo sabes. Cerré los ojos, derrotada. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Lo sospeché en el hospital y lo confirmé 3 días después. Su mano encontró la mía, sus dedos se entrelazaron con los míos con cuidadosa ternura. Hace casi 2 semanas que sé que voy a ser padre, que tú estabas afrontando esto sola. ¿Tienes idea de cómo me sentí al saber que estabas embarazada de mi hijo y planeabas excluirme por completo? Estabas comprometida. Solté mi mano y la ira finalmente se apoderó de mí. ¿Qué se supone que debía de hacer? Llamarte y decirte, oye, ¿te acuerdas de aquella noche que pasamos juntos? ¡Sorpresa! Vas a ser papá. ¿Cómo crees que habría ido esa conversación? Habría roto el compromiso inmediatamente. Te habría traído aquí. Te habría cuidado. Me habría asegurado de que tuvieras todo lo que necesitabas. Apretó la mandíbula. En cambio, has estado trabajando turnos de 12 horas de pie, viviendo en un apartamento con mojo en el baño y la calefacción rota, comiendo comida de máquina expendedora porque estás demasiado cansada para cocinar. ¿Cómo sabes lo del mojo? Pero incluso mientras preguntaba, lo sabía. Has estado en mi apartamento. Marcus lo inspeccionó por completo. Las condiciones no son adecuadas para una mujer embarazada. Se puso de pie y se acercó a las ventanas. Te mudarás hoy mismo. Ya tengo un ático preparado para ti. Está a 3 manzanas del hospital, completamente amueblado y con una habitación para el bebé. Eso no. Yo también me puse de pie, con las manos cerradas en puños. No me voy a mudar a ningún ático que hayas preparado. No soy una muñeca que puedas instalar en un apartamento lujoso y controlar. Se volvió hacia mí, con una expresión peligrosa. Estás embarazada de mi hijo, Riley, mi heredero. ¿Entiendes lo que eso significa? En mi mundo, en mi familia, un heredero lo es todo. La continuación del linaje, el futuro del imperio. No permitiré que mi hijo o mi hija crezcan en la pobreza. No soy pobre, tengo un trabajo, un apartamento. Tienes un trabajo que te agota hasta el punto del colapso y un apartamento que debería ser declarado inhabitable. Se acercó a mí con una presencia abrumadora. Sé razonable, tengo recursos, déjame usarlos para cuidar de ti y de nuestro hijo. ¿A cambio de qué? Le desafié. Mi libertad, mis decisiones, mi cuerpo. Algo brilló en sus ojos. Nunca te obligaría a nada, Riley, pero te lo estoy pidiendo. No, te estoy rogando que me dejes formar parte de esto. Déjame cuidar de ti. Déjame demostrarte que puedo ser el padre que nuestro hijo se merece. La crudeza de su voz quebró algo en mis defensas. Ni siquiera sé si eres capaz de ser padre. Diriges un imperio criminal, supuestamente, pero él no lo negó. Mis negocios son complicados. Sí, algunos operan en zonas grises, pero mi hijo no echará nada en falta. Estaremos protegidos por recursos que ni te imaginas. Tendremos oportunidades que tú nunca podrías proporcionarle por ti solo. La verdad me dolió, así que se supone que debo entregarte a mi bebé. Dejar que lo críes en tu mundo de violencia y peligro. No. Acortó la distancia entre nosotros y me rodeó la cara con las manos.
Lo criaremos juntos, tú y yo, como compañeros, como marido y mujer, si me aceptas. Me aparté de su tacto. No puedes hablar en serio. Apenas nos conocemos. Hemos pasado una noche juntos. Una noche que creó una vida. Bajó las manos. Riley, sé que esto es muy rápido. Sé que no es convencional, pero en mi mundo, la familia lo es todo. Y tú llevas a mi familia en tu vientre. Eso te convierte en parte de mi familia. Tu prometido podría tener algo que decir al respecto. Desde esta mañana, ya no hay compromiso. Sacó su teléfono y me mostró una declaración de la oficina del senador Morrison. El acuerdo se ha disuelto por mutuo acuerdo. Victoria ya está siendo fotografiada con un duque europeo que se ajusta mucho más a sus gustos. Todos han conseguido lo que querían. Me quedé mirando la pantalla con la mente dando vueltas. Lo has conseguido. Has roto tu compromiso. Te dije que lo haría. Guardó el teléfono. No te miento, Riley. Nunca lo haré. Incluso cuando la verdad sea desagradable, incluso cuando te asuste, siempre seré sincero. Entonces, sé sincero ahora. Lo miré a los ojos. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Se quedó callado durante un largo rato, con la mirada fija en la mía. Luego habló, con voz baja e intensa. Quiero que te mudes al ático que he preparado. Quiero que dejes el hospital, al menos hasta que nazca el bebé. Quiero que me dejes ocuparme de todas tus necesidades, todos tus deseos, todos tus miedos. Quiero estar ahí para cada cita con el médico, cada ecografía, cada momento de este embarazo. Se acercó y posó suavemente la mano sobre mi vientre. Quiero sentir las primeras patadas de nuestro bebé. Quiero acariciarte el pelo cuando estés enferma y masajearte los pies cuando te duelan. Quiero montar la habitación del bebé contigo, discutir sobre nombres y prepararnos juntos para la llegada de nuestro hijo. Su pulgar trazó un suave círculo sobre la pequeña protuberancia. Y cuando nazca el bebé, quiero que seamos una familia. Una familia de verdad, no por obligación o por conveniencia, sino porque así lo elegimos, porque lo queremos, porque lo que creamos esa noche fue más que un simple hijo, fue un futuro. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Tengo miedo, lo sé. Me atrajo hacia él, rodeándonos con sus brazos a mí y a nuestro bebé. Pero ya no tienes que tener miedo sola. Déjame compartir contigo parte de ese miedo. Déjame ser lo suficientemente fuerte por los dos. Y si no puedo darte lo que quieres, y si no puedo ser el tipo de mujer que encaja en tu mundo, ya encajas. Sus labios encontraron mi frente. Encajas perfectamente. Eres lo único real en mi vida, Riley. Todo lo demás son negocios, estrategias y movimientos calculados. Pero tú me haces sentir humano de nuevo. Me dejé recostar sobre él solo por un momento, sintiendo la fuerza sólida de su cuerpo, el latido constante de su corazón, el calor de sus brazos alrededor de mí. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo darte todo lo que me pides. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Unos días, una semana. Me aparté para mirarlo. Y necesito que respetes mis límites. No más investigaciones. No más aparecer en mi trabajo. No más controlar mi vida sin preguntar. Apretó la mandíbula, pero asintió. Una semana. Te daré espacio para pensar, pero Marcus se queda. No es negociable. Tu seguridad y la del bebé son lo primero. Está bien, podría vivir con un guardaespaldas si eso me da un respiro. Y el ático, al menos échale un vistazo antes de decidir, por favor. Me cogió la mano. Está listo para ti cuando lo desees, sin presiones, sin obligaciones, solo una opción. Quería rechazarlo de plano, pero la idea de mi apartamento, con su moho y su calefacción rota, el agotamiento de mis turnos, la preocupación constante por el dinero, todo eso me oprimía hasta el punto de que apenas podía respirar. Lo veré, cedí, pero no prometo nada. Es todo lo que pido. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos. Gracias, Riley, por escucharme, por considerarlo, por llevar a nuestro hijo, nuestro hijo. Esas palabras me hicieron estremecer, en parte por miedo y en parte por algo más.
algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Debería irme, dije. Mañana tengo turno temprano. Ya no. Ante mi mirada severa levantó una mano. No hice nada, pero hablé con el Dr. Martínez esta tarde. Le preocupa que trabajes tantas horas estando embarazada. Quería reducir tu horario, pero le preocupaba el impacto económico. Así que hice una donación destinada específicamente a la baja remunerada para las empleadas embarazadas. Recibirás tu salario completo mientras trabajes menos horas, o ninguno si lo prefieres. Debería haberme enfadado. Debería haberle gritado por entrometerse otra vez. Pero lo único que sentí fue un profundo alivio. Horas reducidas, dije. Sigo queriendo trabajar. Solo necesito que sea sostenible. Lo que tú quieras. Me tocó la cara, acariciándome la mejilla con el pulgar. Vincent te llevará a casa. Y Riley, sí, lo que dije lo dije en serio. Voy a demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas, el padre que nuestro hijo se merece, cueste lo que cueste, tarde lo que tarde. Mientras bajaba en el ascensor, con la mano apoyada en el estómago, me permití imaginarlo. Una vida en la que no estuviera sola, en la que alguien más me ayudara a llevar la carga, en la que mi hijo tuviera un padre que lo quisiera, que lo protegiera, que lo amara con locura. Era peligroso tener esperanzas. Había aprendido esa lección demasiadas veces. Pero cuando Marcus siguió mi coche hasta casa, cuando subí las escaleras hasta mi apartamento y vi que la puerta de seguridad había sido arreglada tal y como Roman había prometido, sentí algo desconocido florecer en mi pecho. Quizás, solo quizás, ya no tenía que hacer esto sola. Y quizás eso no era rendirse. Quizás era fuerza. La fuerza para aceptar ayuda cuando la necesitaba. La fuerza para darle a Roman una oportunidad de demostrar su valía. La fuerza para creer que, a veces, los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Incluso si el príncipe era más peligroso que encantador. Incluso si el final feliz estaba envuelto en complicaciones, control y las oscuras promesas de un hombre que me reclamaba como suya. Me toqué el vientre, sintiendo el ligero bulto donde crecía nuestro bebé. Tu papá da miedo, susurré. Pero tal vez, solo tal vez, también era exactamente lo que necesitábamos. El ático que Roman había preparado no solo era precioso, era una carta de amor escrita en mármol y cristal. Fui a verlo 3 días después de nuestra conversación, diciéndome a mí misma que solo iba a mirar, solo a considerar opciones. Marcus me llevó allí por la mañana, y como seguí en cuanto entré, supe que estaba en problemas. Las ventanas del suelo al techo inundaban el espacio de luz natural. La cocina tenía todos los electrodomésticos con los que había soñado. El dormitorio principal tenía un cuarto de baño con una bañera en la que cabían fácilmente 2 personas, y la habitación del bebé. La habitación del bebé me destrozó. Paredes de color gris suave, muebles blancos que parecían sacados de una revista, una mecedora situada cerca de las ventanas con vistas a la ciudad. Pero fueron los pequeños detalles los que rompieron mis defensas. Un móvil de estrellas y lunas colgado sobre la cuna. Una estantería ya llena de clásicos infantiles. Un cuadro enmarcado en la pared que decía, «Eres mi sol, mi luna y todas mis estrellas». El señor Valente lo eligió todo él mismo, dijo el administrador del edificio, que se quedó en la puerta. Pasó horas hasta que quedó perfecto. Dijo que quería que fuera perfecto para Susan. Se corrigió. Para el bebé. Pasé los dedos por la barandilla de la cuna, lisa y resistente, imaginando a una personita durmiendo allí. El hijo de Roman. Nuestro hijo. Lo tomaré, me oí decir. Las palabras salieron antes de que pudiera retractarme. El administrador sonrió, ya sacando los papeles, y firmé en unos días, comprometiéndome a algo que no entendía del todo. Me mudé 2 días después. Roman envió a unos mudanzas que embalaron todo mi apartamento en menos de 3 horas. Y de repente, me encontraba viviendo en un lujo que nunca había imaginado. Un portero que me saludaba por mi nombre. Un conserje que me preguntaba cómo me encontraba. Un espacio que, tras una sola noche, me hacía sentir más en casa que mi antiguo apartamento en 2 años. Roman me dio espacio, tal y como había prometido. Sin visitas,
sin presiones, solo un mensaje cada mañana preguntándome cómo me encontraba y otro cada noche deseándome dulces sueños. Pero su presencia estaba en todas partes. La nevera completamente llena que, de alguna manera, siempre tenía exactamente lo que me apetecía. Las vitaminas prenatales que aparecieron en mi encimera con una nota de mi nuevo médico. El mejor de la ciudad, naturalmente. El servicio de coche que estaba disponible siempre que lo necesitaba, pero que se sentía más como una correa dorada. Debería haberme sentido atrapada. En cambio, me sentí querida. Entonces, 2 semanas después de mudarme, todo cambió. Salía de la consulta del médico, la ecografía de las 20 semanas, donde me habían dicho que el bebé estaba sano y crecía perfectamente. Cuando me fijé en el coche, que no era el sub habitual de Marcus, sino un vehículo diferente, plateado y anodino, que llevaba detrás de nosotros desde que salimos del centro médico. Marcus, dije en voz baja. ¿Nos siguen? Sus ojos se posaron en el espejo retrovisor y su expresión se endureció. Sí, señora, no es uno de los nuestros. Cogió su teléfono, habló rápidamente en italiano y luego giró por una calle lateral. El coche plateado nos siguió. Mantén la calma, dijo Marcus, con voz firme incluso mientras aceleraba. Voy a tomar medidas evasivas. Se lo he comunicado al señor Valente. Mi corazón latía con fuerza mientras Marcus se abría paso entre el tráfico con precisión experta, pero el coche plateado seguía detrás de nosotros. Cuando nos detuvimos en un semáforo en rojo, cometí el error de mirar hacia atrás. El hombre del asiento del copiloto me miraba fijamente, con una expresión fría y calculadora. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió, una sonrisa de depredador que me heló la sangre. Luego levantó la mano e hizo un gesto cruzándose la garganta. Una amenaza, clara e inequívoca. Marcus también lo vio. En cuanto cambió el semáforo, aceleró el motor, zigzagueando entre el tráfico con agresividad controlada. Me llevé la mano al estómago, protectora, aterrorizada. ¿Quiénes son, jadeé? Castellanos. El nombre era una maldición en los labios de Marcus. Una familia rival. Han estado buscando puntos débiles en la operación del señor Valente. Y yo soy el punto débil, susurré. Eres su prioridad, corrigió Marcus, lo que te convierte en un objetivo. Los perdimos al saltarnos 2 semáforos en rojo y meternos en un aparcamiento subterráneo, pero mis manos seguían temblando cuando llegamos a mi edificio. Roman ya estaba allí, paseándose por el vestíbulo como una pantera enjaulada. Me miró a la cara y me abrazó. Todo su cuerpo estaba tenso, con una furia apenas controlada. ¿Te han tocado?, preguntó con una voz mortalmente tranquila. No, Marcus los perdió. Pero Roman, ellos lo sabían. Sabían sobre mí, sobre el bebé. Sus brazos me apretaron con más fuerza. Llévala arriba, le dijo a Marcus. Revisión de seguridad completa. Quiero hombres en cada piso, cámaras en cada entrada. Que nadie se acerque a ella. Roman. Ahora no, Riley. Se apartó, con las manos enmarcando mi rostro. Ahora mismo tengo que asegurarme de que estás a salvo. Luego hablaremos. 1 hora más tarde, mi ático se llenó de hombres serios con trajes oscuros, instalando medidas de seguridad adicionales y hablando en voz baja y urgente. Roman estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, cambiando entre inglés e italiano mientras daba órdenes. Yo estaba sentada en el sofá, con la mano en el vientre, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Alguien me había amenazado. Había amenazado a mi bebé por culpa de Roman. Ya se han ido, dijo Roman, terminando la llamada y sentándose a mi lado. Todos y cada uno de ellos. He enviado equipos para ocuparse de los líderes de Castiano. Por la mañana, comprenderán lo que sucede cuando amenazan lo que es mío. La naturalidad con la que hablaba de la violencia debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí otra cosa. Alivio, gratitud, una oscura satisfacción porque alguien finalmente me protegía con todo lo que tenía. ¿Qué significa eso?, pregunté. Encargarse de ellos significa que recibirán un mensaje que no podrán ignorar. Su mano encontró la mía. Y sabrán que tocarte, incluso mirarte mal, significa la guerra. No quiero que muera gente por mi culpa.
No morirán por tu culpa. Su voz se endureció. Morirán porque cometieron el error de pensar que podían utilizarte en mi contra. Es culpa suya, no tuya. Debería haber discutido, debería haber insistido en una solución no violenta. Pero cuando cerré los ojos, vi la sonrisa de aquel hombre, su gesto de cortar el cuello, y lo único que sentí fue miedo. Tengo miedo, admití. Lo sé. Me atrajo hacia él, rodeándonos con sus brazos a mí y a nuestro bebé. Pero te prometo, Riley, que nadie te tocará. Quemaré toda la ciudad antes de permitir que alguien te haga daño a ti o a nuestro hijo. La absoluta convicción en su voz debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir segura como nunca antes. ¿Así es la vida contigo?, le pregunté. ¿Peligro constante? ¿Siempre mirando por encima del hombro? No será constante, dijo. Una vez que los castellanos comprendan el precio de atacarte, una vez que las otras familias vean cómo protejo lo que es mío, las amenazas cesarán. Sabrán que no deben acercarse a ti. Y hasta entonces estarás bajo mi protección las 24 horas del día. Se apartó para mirarme, lo que significa que me voy a mudar aquí. Abrí mucho los ojos. ¿Qué? No puedo protegerte desde el otro lado de la ciudad, Riley. Necesito estar aquí contigo, asegurándome de que nada ni nadie pueda alcanzarte. Apretó la mandíbula con obstinación. No te estoy pidiendo permiso. Esto no es negociable. No puedes mudarte a mi apartamento. A nuestro apartamento, corrigió. Soy el dueño del edificio y tú llevas a mi hijo. Eso me da todo el derecho a estar aquí. Quería discutir, quería insistir en los límites y la independencia y todas las cosas por las que había estado luchando. Pero la verdad era que nunca me había sentido más segura que en sus brazos. Y nuestro bebé merecía esa seguridad más de lo que yo merecía mi orgullo. Está bien, dije, pero dormirás en la habitación de invitados y estableceremos algunas reglas básicas. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Lo que tú quieras, Toro. ¿Qué significa eso, Toro? Tesoro. Su mano se movió hacia mi vientre, suave y posesiva. Es lo que eres para mí, tú y nuestro bebé, mis tesoros más preciados. El cariño envolvió mi corazón como una cálida manta. Me estaba enamorando de él. Me di cuenta de que, a pesar del peligro, a pesar de las complicaciones, a pesar de todo lo que me decía que debía huir, me estaba enamorando de Roman Valente. Y que Dios me ayudara. No quería detenerme. Esa noche, Roman se mudó con una sola maleta. Todo lo demás lo traerán mañana, explicó. No quería agobiarte. Rápidamente establecimos una rutina. Él trabajaba desde casa, atendiendo llamadas en la segunda habitación, que había convertido en oficina. Yo leía, trabajaba en mi horario reducido en el hospital con Marcus pegado a mi lado e intentaba adaptarme a tener a otra persona en mi espacio. Era extraño, íntimo y aterrador. Roman preparaba el desayuno todas las mañanas. Al parecer, su abuela le había enseñado, y comíamos juntos, hablando de todo y de nada. Me preguntaba por mi día, mis citas, cómo me sentía. Me hablaba de su negocio, al menos de la parte legal, y me hacía reír con historias sobre los políticos y los miembros de la alta sociedad con los que trataba. Por la noche, nos sentábamos en el sofá y veíamos películas, con su mano a menudo buscando mi vientre y su rostro transformándose con asombro cada vez que el bebé se movía. Es fuerte, dijo una noche, con la palma de la mano presionada contra una patada particularmente vigorosa. Va a ser una luchadora. Ella, levanté una ceja. Estás dando por hecho que es una niña. Espero que lo sea, me corrigió. Una niña con tus ojos y tu sonrisa, aunque un niño sería igual de perfecto. Podríamos averiguarlo, le sugerí, en la próxima ecografía. Nos pueden decir el sexo. Se quedó callado un momento. ¿Quieres saberlo? Creo que sí. Facilitaría la planificación. Entonces lo averiguaremos juntos. Levantó mi mano hasta sus labios. Todo lo relacionado con este bebé lo hacemos juntos. Ese es el trato. El trato. El extraño acuerdo en el que habíamos caído. Algo entre una relación de pareja y algo más. El beso que depositó en mis nudillos se prolongó. Y cuando levanté la vista,
Sus ojos oscuros eran intensos, ardientes. Riley dijo, pronunciando mi nombre con deseo. Roman, no podemos. Lo sé, pero no se apartó. Sé que no estás preparada, que aún no confías en mí, pero necesito que sepas lo que siento por ti. No se trata solo del bebé, se trata de ti, de cómo te ríes de mis chistes malos, de cómo tarareas mientras cocinas, de cómo me desafías cuando todos los demás están de acuerdo con todo lo que digo. Su mano me acarició la cara, su pulgar recorrió mi pómulo. Me estoy enamorando de ti, Riley Morgan. Y creo que tú también te estás enamorando de mí. Debería haberlo negado. Debería haberlo rechazado. Debería haber protegido mi corazón. En cambio, me incliné hacia él y le susurré. Estoy aterrorizada. Yo también. Su frente descansó contra la mía. Nunca había sentido esto por nadie. Nunca había querido entregarle a alguien todo mi mundo y confiar en que no lo destruiría. Pero tú me haces desear cosas imposibles. ¿Cómo qué? Como una familia de verdad. Como un amor que no sea transaccional. Como envejecer con alguien que me eligió a mí, no a mi nombre ni a mi dinero. Sus labios rozaron los míos, ligeros como una pluma, como si fuera para siempre contigo. El beso era inevitable. Lo habíamos estado preparando desde el momento en que volvió a entrar en mi vida. Cuando nuestras bocas se encontraron, sentí como si volviera a casa. Me besó como si fuera preciosa y poderosa a la vez. Sus manos eran suaves en mi cara, su boca exigente pero paciente, esperando a que yo le correspondiera, que le igualara, que le diera permiso para tomar más. Y lo hice. Dios me ayude. Lo hice. Me abrí para él. Mis manos se aferraron a su camisa, atrayéndolo hacia mí. El beso se intensificó. Su lengua se deslizó contra la mía, saboreando, reclamando, prometiendo cosas que me hicieron temblar de deseo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos estaban casi negros de deseo. ¿El dormitorio? Gruñó. Ahora, a menos que me digas que pare. Debería haberle dicho que parara. Debería haber recordado todas mis reglas y límites y mi cuidadosa autoconservación. En cambio, le tomé de la mano y le llevé a mi habitación, lista para rendirme a lo inevitable, lista para dejar que Roman Valente me reclamara por completo, lista para admitir que yo era suya tanto como él era mío. Y mañana afrontaríamos las consecuencias. Esta noche, solo sentiríamos la mañana después de hacer el amor. Me desperté envuelta en los brazos de Roman. Su mano se extendía posesivamente sobre mi vientre, donde crecía nuestro bebé. La luz del sol entraba por las ventanas, pintándolo todo de oro. Y por un momento cristalino perfecto, me sentí completa. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de Marcus apareció en la pantalla y Roman se puso en alerta al instante, alcanzando el teléfono antes de que yo pudiera hacerlo. «Habla», dijo con voz aguda. Vi cómo se le ensombrecía el rostro mientras escuchaba, apretando la mandíbula con una rabia apenas controlada. ¿Cuántos? Una pausa. Cierra el edificio. Quiero a todo el mundo en alerta. Sus ojos se encontraron con los míos. Ella no va a salir de este apartamento. No me importa si el edificio se quema. Nadie se acercará a ella. Terminó la llamada y me atrajo hacia él, con todo el cuerpo tenso. ¿Qué está pasando?, pregunté, con miedo en mi voz. Los castellanos han hecho su jugada. Anoche atacaron 3 de mis almacenes y mataron a 2 de mis hombres. Su mano se apretó contra mi cadera. Y dejaron un mensaje. Quieren reunirse esta noche. Exigen que te lleve. El hielo inundó mis venas. ¿A mí? ¿Por qué? Porque saben que eres mi debilidad. Su voz era mortalmente tranquila. Creen que amenazarte me hará negociar. Me hará darles lo que quieren. ¿Qué quieren? Territorio, poder, todo lo que he construido. Se apartó para mirarme, con sus ojos oscuros llenos de ferocidad. Pero han cometido un error crítico. Creen que elegiré mi imperio antes que a ti. ¿No es así?, susurré. No. La palabra era definitiva. Quemaré todos los edificios, sacrificaré todas las alianzas, destruiré todo lo que he creado a lo largo de mi vida antes de dejar que te toquen. A ti y a nuestro bebé.
Tú eres lo único que importa. La convicción en su voz me oprimía el pecho. Roman, no puedes quedarte mirando. Ya se estaba vistiendo, con movimientos rápidos y eficientes. Hoy voy a acabar con esto de una vez por todas. ¿Qué significa eso? Se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. Significa que voy a hacerles entender lo que pasa cuando se amenaza a la familia Valente. Quédate aquí. Marcus y otros 6 hombres están fuera. No le abras la puerta a nadie excepto a mí. Roman, te quiero, Riley. Esas palabras me dejaron sin aliento. Debería haberlo dicho anoche. Debería haberlo dicho 1000 veces, pero lo digo ahora. Te amo y voy a protegerte sin importar lo que cueste. Luego se fue y me quedé sola con mi miedo y el bebé moviéndose inquieto dentro de mí. Las horas pasaban lentamente. Intenté leer, ver la televisión, hacer cualquier cosa menos imaginar lo que Roman estaría haciendo. Marcus venía a ver cómo estaba cada 30 minutos. Su rostro era sombrío pero tranquilizador. Es el hombre más inteligente que conozco, dijo Marcus durante una de sus visitas, y el más peligroso cuando alguien a quien ama se ve amenazado. Los castellanos no tienen ninguna posibilidad. No quiero que muera protegiéndome, susurré. No morirá, señora. Pero ellos sí podrían morir. La expresión de Marcus era dura. El señor Valente no hace amenazas en vano. Si dice que quemará la ciudad por ti, lo dice literalmente. Cayó la noche. Aún no había noticias de Roman. Caminaba por el apartamento, con la mano en el estómago, hablando con el bebé para mantener la calma. Tu padre es el hombre más valiente del mundo, o el más imprudente, murmuré. Aún no he decidido cuál de los dos. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de Roman, respondí al instante. Riley. Su voz era áspera, tensa. Necesito que escuches con mucha atención. Los Castano han cambiado las condiciones. Quieren que la reunión se celebre en el distrito de los almacenes y quieren que tú estés allí. Ni hablar, dije inmediatamente. Lo sé, pero lo han dejado claro. Si no vienes, empezarán a matar a mis hombres uno por uno hasta que lo hagas. Hizo una pausa. No te obligaré, pero necesito que lo sepas. Si aceptas, te mantendré a salvo. Lo juro por mi vida. No te pasará nada a ti ni a nuestro bebé. Cerré los ojos y puse mi mano libre sobre mi vientre. ¿Qué quieres que haga? 2 horas más tarde, estaba en la parte trasera de un todoterreno con Marcus y otros 3 hombres armados que se dirigían hacia el distrito de los almacenes. Roman quería mantenerme alejada, pero los castellanos habían enviado un video. Uno de los hombres de Roman atado y golpeado, con una pistola apuntándole a la cabeza. 1 hora, decía el mensaje. Trae a la chica o él muere. Luego el siguiente y el siguiente. Roman me había dado una última oportunidad para echarme atrás. Me negué. Esos hombres estaban muriendo por mi culpa. No podía esconderme mientras ellos sufrían. El almacén era tan siniestro como había imaginado. Abandonado, rodeado de terrenos baldíos, perfecto para la violencia que nadie presenciaría. Los coches de Roman ya estaban allí, una fila de todoterrenos negros como un muro defensivo. El propio Roman estaba delante de ellos, flanqueado por una docena de hombres armados. Cuando nuestro coche se detuvo y salí, su expresión pasó de una furia controlada a algo parecido a la angustia. No deberías estar aquí, dijo, tirando de mí detrás de él inmediatamente. Esto no es seguro. Tampoco lo es dejar que la gente muera por mí. Le agarré del brazo. Acabemos con esto de una vez. Los castellanos salieron del almacén. 5 hombres, todos armados, todos irradiando violencia. El líder era mayor, de cabello plateado, con ojos fríos que me evaluaban como si fuera mercancía. Así que esta es la debilidad, dijo Marco Castiano, con una voz que atravesó el espacio que nos separaba. La pequeña enfermera que puso de rodillas al gran Roman Valente, di otra palabra sobre ella y morirás donde estás. La voz de Roman era letal. Marco se rió. Grandes amenazas de un hombre que está en inferioridad numérica. ¿Lo estoy? La sonrisa de Roman era aterradora. Mira a tu alrededor, Marco. Mira bien. Aparecieron miras láser rojas en todos los soldados de Castellano. Puntos de luz en sus pechos, sus cabezas, sus espaldas.
Había francotiradores por todas partes, en los tejados, en las ventanas, escondidos en las sombras. Te dije que quemaría la ciudad por ella, dijo Roman en voz baja. ¿Creías que exageraba? Todos los hombres que has traído morirán hoy. Tú morirás hoy, a menos que te vayas ahora y no vuelvas a mencionar su nombre nunca más. La confianza de Marco se tambaleó. No te arriesgarías a una guerra. No estoy arriesgando nada. La mano de Roman se movió hacia su arma. Voy a acabar con esto. Tu elección es cuántos de tus hombres mueren contigo. Entonces todo sucedió a la vez. Uno de los soldados castellanos entró en pánico y levantó su arma. Roman se movió como un rayo, sacó su arma y disparó con un movimiento fluido. El hombre cayó. Se desató el caos. Disparos, gritos, Marcus tirándome detrás de un todoterreno mientras Roman avanzaba sobre los castellanos con una eficacia aterradora. Sus hombres se movían como una unidad coordinada, derribando objetivos con precisión mientras Roman iba directamente a por Marco. Observé a través del hueco entre los vehículos cómo Roman agarraba a Marco por el cuello y lo estrellaba contra una pared. «Amenazaste a mi familia», gruñó Roman. «Pusiste en el punto de mira a la madre de mi hijo. Cometiste el último error de tu vida». «Por favor», jadeó Marco. «Podemos negociar». «No». La pistola de Roman presionó la sien de Marco. «No podemos». El disparo resonó en todo el distrito de almacenes. Marco Castellano cayó como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Los soldados restantes de los castellanos se rindieron inmediatamente, con las manos en alto y las armas en el suelo. Los hombres de Roman los aseguraron con eficiencia mientras Roman se acercaba a mí, con la cara salpicada de sangre y los ojos desorbitados. «¿Estás herida?» Sus manos me recorrieron frenéticamente, buscando heridas. «¿Alguien te ha tocado?» «Estoy bien. Estamos bien». Coloqué mi mano sobre la suya, guiándola hacia mi estómago, donde el bebé pateaba furiosamente. «Ella también está bien». Se quedó paralizado. El médico llamó esta mañana con los resultados. «Quería decírtelo cuando llegaras a casa, pero me reí ligeramente histérica. Vamos a tener una hija». Algo se quebró en su expresión. Me atrajo hacia él, hundió la cara en mi cabello y todo su cuerpo tembló. «Una hija», susurró. «Vamos a tener una hija. ¿Estás decepcionado? Sé que los hombres como tú suelen querer». «¿Decepcionado?» Se apartó y me acarició la cara con las manos. Tenía los dedos manchados de sangre, pero su tacto era infinitamente suave. «Riley, acabo de matar a un hombre para proteger a la madre de nuestra hija. Mataría a 1000 más para manteneros a salvo a los dos. ¿Cómo podría estar decepcionada?» Entonces me besó, feroz y desesperadamente, con sabor a violencia y devoción. Cuando nos separamos, se oyeron sirenas a lo lejos. «Tenemos que irnos», dijo Marcus en voz baja. «Viene la policía». Roman asintió y ya me estaba llevando al coche. «Limpiad esto», ordenó a sus hombres. «Aseguraos de que no quede nada que nos relacione con lo que ha pasado aquí». En el coche, su mano encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. «Debería estar horrorizada», dije en voz baja. «Acabas de matar a alguien delante de mí. Pero no lo estás». «No». Lo miré, a ese hombre peligroso y violento que acababa de demostrar que haría cualquier cosa para proteger a nuestra familia. «Me siento aliviada y agradecida, y absolutamente segura de que te amo». Se le cortó la respiración. «Repítelo». «Te amo, Roman Valente». Llevé su mano a mis labios y besé sus nudillos manchados de sangre. «Amo tu crueldad y tu protección, y la forma en que destruirías el mundo por nosotros. Amo que me hayas hecho sentir segura por primera vez en mi vida. Me encanta que nuestra hija tenga un padre que mataría para protegerla. Cásate conmigo», dijo con urgencia. «No por el bebé, no porque sea conveniente, sino porque te amo y no puedo imaginar mi vida sin ti». «Sí», la respuesta llegó sin dudar. «Sí, me casaré contigo». Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, con reverencia. «Pasaré el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta». 3 meses después, Rosalie Marie Valent llegó al mundo gritando su indignación a las 3:42 p.m.
de una fría mañana de febrero. Tenía el pelo oscuro de Roman en mis ojos y desde su primer aliento se adueñó por completo de nuestros corazones. Roman la sostenía con una maravilla que transformó su rostro. Este hombre peligroso se volvió absolutamente gentil gracias a 3 kilos de furia envuelta en rosa. «Es perfecta», susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Los dos sois perfectos». Lo observé con nuestra hija, este jefe de la mafia que había matado para protegernos, que había destruido a toda una familia para mantenernos a salvo, y no sentí más que amor. «Deberíamos casarnos pronto», dije somnolienta, «antes de que tenga edad suficiente para oponerse a que sus padres vivan en pecado». Él se rió, besando la frente de Rosal y luego la mía. «El mes que viene ya lo tengo todo planeado. Solo tienes que decir que sí. Ya lo he hecho». Y así era. Había dicho que sí a esta vida hermosa y aterradora. Sí a amar a un hombre que operaba en las sombras. Sí a criar a nuestra hija como una princesa en un imperio construido sobre sangre y devoción, porque Roman había demostrado de la manera más fundamental que nos protegería con todo lo que tenía, y eso valía más que cualquier vida convencional pudiera ofrecer. «Te amo», murmuró, con su brazo alrededor de mí y nuestra hija acunada entre nosotros. «Mi Riley, mi reina, madre de mi hija». «Yo también te amo», le susurré. «Mi Roman, mi rey, mi eterno». Rosalie hizo un pequeño ruido, cerrando su diminuto puño alrededor del dedo de Roman con una fuerza sorprendente. Éramos una familia, poco convencional, complicada, construida sobre la violencia y circunstancias imposibles. Pero éramos nuestros, y eso lo era todo.